cobertura de los casos de violencia, los medios de comunicación juegan un rol importante en el proceso de información. Estos son capaces de construir realidades y, desde su posición, pueden convertirse en agentes de cambio. También pueden ser promotores en la difusión de canales de denuncia y atención para las víctimas de violencia de género. Igualmente, pueden generar un sesgo informativo en la población. ¿Cuáles son las mejores prácticas que pueden aplicar los periodistas para abordar los casos de violencia de género? ¿Cuántas veces no hemos encontrado este tipo de titulares en los diarios de circulación nacional? Es crucial que, como periodistas y comunicadores, tengamos foco en los derechos humanos para el abordaje informativo con las personas involucradas. Es en los medios de comunicación precisamente donde se reproducen y donde se puede llegar a legitimar muchísimas de las concepciones que tenemos las personas sobre la violencia de género. Siempre lo menciono, los medios no solo son amplificadores de hechos ni rebotan solo hechos, sino que construyen imaginarios, los refuerzan, etc. Y por lo mismo también pueden ayudar a revertirlos, entonces su función es importantísima. Y en la forma en cómo influyen, bueno, depende de la postura precisamente de cada periodista, de cada medio, de lo que quiere hacer respecto a ese tema. Puede legitimar una postura o una concepción de la violencia de género como algo normalizado, como algo, como casos aislados, o por lo contrario puede problematizar el hecho como parte de como una consecuencia grave de una desigualdad estructural, ¿no? Depende mucho de la postura. ¿Qué buenas prácticas podemos incorporar al ejercicio periodístico cuando estamos frente a un escenario de violencia de género? La periodista Lucía Solís nos da recomendaciones. Lo principal es siempre basarnos en tener como base el respeto profundo a los derechos humanos y a los derechos de la persona víctima o sobreviviente de cualquier tipo de violencia de género. Esa es la persona más importante y por lo tanto hay que cuidar mucho de no caer en la revictimización, de no reproducir estereotipos de género, de la mató por celos, de caer, lo que decía, en el morbo de qué ropa usaba, cuántas puñaladas recibió. Estoy siendo gráfica, perdón, pero lo digo porque aún se reproduce este tipo de violencia. En no difundir datos que puedan perturbar no solo su tranquilidad si se trata de una sobreviviente, sino dar indicios de su entorno, de su familia, etcétera, ¿no? Entonces, brindar además canales de ayuda, que no quede simplemente la difusión del caso, sino también tomar acción para otras posibles víctimas o personas que estén pasando por lo mismo y que puedan llegar a ver esa noticia, ¿no? Pero lo principal es siempre basarnos en el respeto profundo de los derechos humanos y de la persona víctima o sobreviviente. La socióloga Claudia Vargas Rivas también ofrece algunos consejos para los comunicadores e insta a que se formen desde dos perspectivas: violencia por razones de género y de migración. Con respecto al tema de violencia por razones de género, creo que lo principal es entender cuáles son los tipos de violencia, los conceptos, cuáles son las legislaciones vigentes en cada uno de los países o regiones donde se encuentra o donde ellos informen, por supuesto, así como los tratados internacionales. Y luego, hacer campañas según cada uno de los tipos de medios que sean, bueno, si son digitales, si son por redes, si son, tradicionales, prensa, radio, televisión, de manera de hacer llegar esta información que a veces es muy técnica, es muy jurídica, a toda la población para que pueda estar enterado sobre precisamente cuáles son los tipos de violencia por razones de género y conceptualizar e ir sensibilizando a la población en general. Luego, con respecto específicamente al tema migratorio, creo que también debe haber una formación primero por parte de quienes van a construir este tipo de campañas o de lenguaje, y es usar los términos adecuados, los conceptos, precisamente para respetar a las personas en movilidad, ¿no? Y evitar quizás algunos sesgos informativos
o algunos sesgos que pudieran generar un efecto discriminatorio dentro de la población receptora precisamente. Yo creo que un tema que ayuda muchísimo es visibilizar los casos de violencia por razones de género, no solamente de las personas migrantes y refugiadas, que es muy importante, y además expresar la vulneración que tienen adicional por ser extranjeras y a veces por estar en condición irregular, sino también de los propios casos nacionales. Es importante no perder la empatía y la humanidad con las víctimas y sus familiares. Cuestionarnos si con nuestro producto periodístico estamos visibilizando o denunciando, o estamos abanderando el sensacionalismo y estigmatizando a las mismas. Recuerden que un buen periodismo permitirá empoderar a una sociedad con información para que tome mejores decisiones y sensibilizar a la ciudadanía para la prevención y denuncia de los casos de violencia. Si este video te resultó útil, puedes compartirlo y sumarte a nuestra comunidad en YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales como @cápsulamigrante y sé parte de nuestra campaña Migrantes Informadas.